nos alimentamos en realidad de muy pocas plantas. Si vemos todos los cientos de miles de especies vegetales que hay en el mundo, en realidad nos alimentamos de muy poquitas. Un grupo reducido de legumbres, cereales y frutas prácticamente. Y casi el 80% de ellas necesita ser polinizada por insectos. Entonces, si desaparecieran los insectos del mundo, nos moriremos de hambre, simplemente. Hay que considerar una cosa, cuando se habla de que la abeja, hay que pensar en polinizadores, no en abejas solo, ¿vale? Yo soy partidario de la abeja, obviamente, pero hay que pensar en los polinizadores, en todo, en conjunto. Y con el tema que hay de cambio climático, cambio de usos del suelo, de urbanizaciones, de demás, y sobre todo pesticidas, están acabando con todos los polinizadores del planeta. ¿Cuál es el principal problema? Que yo veo que es que a la abeja nosotros la cuidamos, podemos abrir la caja, ponerle un tratamiento contra una enfermedad, contra un parásito, le podemos poner incluso alimentos si las viéramos muy apuradas, pero no controlamos nada de lo que pasa en el resto del entorno, no sabemos qué pasa con el resto de insectos. ¿Vale? Y su principal problema hoy por hoy son los pesticidas. El problema principal de los pesticidas es que actúan de distintas maneras. O sea, hay pesticidas muy potentes que se utilizan, bueno, en todos lados. El cultivo del plátano, por ejemplo, se utilizan algunos que en Europa ya ni se permiten casi, porque todo animal que se pase por allí, insecto, muere. Unos son de tipo nervioso, que hace que el animal no sea capaz de orientarse, por ejemplo. Pierde sentido de la orientación, sale a buscar néctar o polen y luego no sabe volver a la colmena y muere fuera de la colmena. Otros mueren directamente por contacto con pesticidas. Los herbicidas también son muy peligrosos, que se utilizan con una facilidad impresionante. Y lamentablemente estamos rodeados de pesticidas. Mira, por ejemplo, algunos de los pesticidas que se utilizan en platanera o en algunos cultivos, por ejemplo, hay uno que es para el tratamiento de semillas, viene la semilla ya tratada, entonces cuando tú plantas esa semilla en el suelo, el insecticida ya está incorporado en la semilla. La planta lo absorbe y lo distribuye por toda la planta para que cuando va creciendo, va brotando, incluso en estado adulto, cuando un insecto mastigador, por ejemplo una oruga o tal, lo consume, muere envenenado. El problema es que el néctar también se envenena, y el polen, entonces cuando las abejas y otros polinizadores acuden a alimentarse de esa planta, mueren envenenados. Y una vez que pones ese veneno no hay manera de quitarlo, o sea, ya viene incorporado en la semilla. No es algo que no es que lo hayas puesto tú, es que ya viene y eso ni siquiera se pone en el paquete donde compras la semilla, ¿vale? Eso es peligrosísimo. Y luego queda residuo en el suelo. Entonces, eso se están prohibiendo o se intentan prohibir en Europa. Pasa que unos países lo permiten y otros no. Entonces, a ver si hay una uniformidad en ese sentido de que quede totalmente prohibido, porque es que acaban con los polinizadores. Bueno, básicamente es que eliminando los pesticidas, básicamente eliminamos el 80% del problema. Luego hay otros, como el cambio climático, por ejemplo, que parece que no, pero las abejas lo notan muchísimo. Es un animal que está totalmente ligado al medio ambiente, mucho más que nosotros. Vale, la abeja no está domesticada, por mucho que diga la gente, no, la abeja doméstica. Bueno, las mías no están domesticadas, eso se lo puedo asegurar. Necesitan preservar entornos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que La Palma o Canarias en general sigue siendo un sitio privilegiado donde hay zonas muy amplias de vegetación autóctona, donde no hay esos grandes campos de monocultivo, exceptuando por ejemplo plátanos, vamos a suponer, y cada vez más el aguacate. Por ejemplo, un caso muy frecuente en La Palma últimamente es que los cultivadores de aguacate no son conscientes que durante la floración del aguacate no se le debe dar absolutamente nada, porque todos los insectos van a polinizar. Entonces pierde el apicultor y pierde el agricultor también. Porque si mata al insecto que le poliniza, porque el cultivador de aguacate puede regar, abonar, podar, hacer todo lo necesario todo el año. Si en el momento justo que la flor está abierta no se posa un insecto y la poliniza, no hay aguacate. Entonces, como se ponga a envenenar el aguacate justo en el momento que está florecido, pues ya sabes lo que va a pasar. Sí, ya hace 20 años que se le pidió a la Consejería que se declarara La Palma de reserva de abeja negra, que se prohibiera la importación de otras razas. Al mismo tiempo se declaró Lanzarote y Fuerteventura, que aunque no tenían apicultura y que es un sitio bastante o no propicio para la apicultura, cierto es que tenía algunas posibilidades para hacer alguna cosa puntual de cría de reinas, de multiplicación, al no haber abejas allí. Y hace 4 años se incorporó Gran Canaria, por decisión de los apicultores de la isla, decidieron también hacerse reserva de abeja negra. ¿Cuál es la idea? No importar abejas de otras razas, no es porque estemos diciendo que se pueda hacer o que sea mejor o que no. Mire, es una cosa muy simple. La abeja negra canaria está adaptada al territorio, al clima y a la flora. Vale. En el momento que se trae una reina de otra raza, empieza a producir zánganos. Los zánganos que produce se fecundan con las reinas nuestras.
y se hibridan, se mezclan, entonces pierdes lo de la una y lo de la otra. Y es incontrolable, así como yo puedo tener una vaca perfectamente controlada de cualquier raza porque la tengo en un establo y le llevo el toro que yo quiero, pero las abejas se fecundan en vuelo. Entonces cualquier persona que trae una sola reina y la pone en un sitio, contamina genéticamente a todo lo que está a kilómetros a la redonda. Y la abeja negra canaria, como otra raza cualquiera de animales, es un patrimonio que tenemos todos los canarios. Vamos a intentar conservarla por todos los medios, que encima no tiene nada que envidiar a las que se importan. Como principal característica, la adaptación a los ritmos de floraciones. Tenemos unos ritmos muy particulares que dependen totalmente, 100% de la lluvia. Entonces es una abeja, digamos, espartana, por llamarla así. Cuando hay una floración abundante, trabaja, vamos, desde que sale el sol hasta que se pone, y crece muy rápido. Digamos que se expande, la colonia se expande muy rápido. Y cuando cesa la floración, que puede ser bien porque le toca, porque llegó la temporada, o bien porque venga un tiempo seco, que en Canarias nos pasa mucho, el tema de la calima y esos climas, la planta para la producción de néctar, la abeja también se para. Es muy resistente a esos cambios de clima. Controla muy bien la alimentación, o sea, no se pasa comiendo, digamos que es, yo siempre digo lo mismo, es como los canarios, que hay cabritos y mojos y papas, nos ponemos como motos, que oye, que lo que no hay nada, pues gofio y cebolla hasta que esto dure. Y nos adaptamos, ellas se adaptan exactamente igual. Otras razas que se traen de otros sitios no están preparadas para eso, porque no están acostumbradas a esos cambios tan bruscos de floraciones. Vienen de países continentales donde las floraciones son diferentes, aguantan bien un invierno, pero aquí es que no hay invierno. ¿Vale? Entonces se venden como mejores, pero lo que no cuentan es que las traen de criaderos especializados seleccionados. Y nosotros tenemos las abejas sin seleccionar, pero adaptadas al medio. Otra característica es que no le gusta el frío. Es un animal que a partir de 13 grados, 12, 13 grados ya no le gusta salir a trabajar, no está adaptada a ese clima. Siempre ha estado en zonas de medianías hacia costa. Por ejemplo, es preferible tenerla en costa aunque esté un poco seco que tenerla en invierno en medianías aunque esté muy húmedo, porque no se adaptan a esa temperatura, no salen a trabajar. Bueno, pues es su característica, se han evolucionado así en las islas y eso es lo que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Que el apicultor tiene unos medios ahora que antes no tenía, hasta hace 40 o 50 años, que eran los vehículos, todos los 4x4, no se hacía transhumancia, todo el mundo tenía unas colmenitas en su casa, unos corchos básicamente para sacar miel, y ahora se puede mover de un lado a otro con mucha facilidad. Entonces ahora puedes tenerlas en invierno en la costa, en verano las puedes subir al monte, las puedes volver a bajar. Pero básicamente el hábitat natural en Canarias son hasta los 400, 500 metros como mucho en la zona norte y hasta los 600, 700 en la zona oeste. Yo he visto, y las he tenido por ejemplo abejas que son de costa, que en la zona de medianías no se adaptan, desde que empieza a lloviznar un poquito se esconden, ya se meten en la colmena, ya no salen, y sin embargo he tenido abejas del norte, sobre todo agarafía, esa parte mediana, alta, y las he puesto aquí en la zona de la Breña, que es donde estamos ahora, y trabajan perfectamente, o sea, las ves lloviznando y saliendo, porque se han adaptado a un ecotipo húmedo. Es una cuestión de supervivencia. Este es el clima que tienes, o sales a buscar comida o mueres de hambre. Entonces las más fuertes quedan. Época de mucho trabajo, suele vivir mes y medio, todo lo más, como mucho, 2 meses, como mucho. Y sin embargo, una abeja de invierno vive 4 meses, que parece pero es que vive el doble, es como si una persona viviera 80 años y otra viviera 160. Vale, es enorme, la diferencia es enorme, es básicamente porque no está trabajando, se mantiene en la colmena esperando a ver si un día bueno, pues salen y trabajan. De hecho, yo he visto abejas en verano, un día de luna llena, así de luna intensa, las abejas salen a veces, algunas abejas a trabajar. No es nada raro, lo puedes ver, pero es porque son trabajadoras natas, porque saben que aprovechan la coyuntura o hasta el año que viene no vemos cambios. El término tradicional de las colmenas en Canarias ha sido el corcho. Aunque corcho en Canarias no hay básicamente porque son del alcornoque, pero es un término heredado de los colonizadores y lo que hemos utilizado es cualquier tronco que se pueda ahuecar de una manera relativamente fácil, como por ejemplo el castaño, la palmera, el brezo, el viñátigo. Hay una serie de troncos que se ahuecaban y después estaba construirlas de tabla, podía ser con una tabla de cualquier madera, pero básicamente en La Palma se hacía mucho con tea. Era una madera relativamente abundante y que era muy duradera, salvo que viniera un incendio, un corcho de tea puede llevar en La Palma 400 años de hecho y puede estar exactamente como el primer día, y los hay algunos que todavía existen de un par de centenares de años. En la década de los 50 finales, al principio de los 60, ya empezaron a entrar las colmenas movilistas, lo que llamamos ahora las colmenas modernas, que ya tienen cuadros que se pueden sacar y poner y demás.
ahí ya hubo un cambio notable, ya empezó la apicultura a desarrollarse un poco, lo que pasa es que el apicultor promedio no podía costearse la compra de una colmena, la cera y todo lo que lleva. Lo otro era muy sencillo, ponías un tronco hueco, se metía un enjambre y ya tenías miel. ¿Vale? Entonces, a partir de los años 80 sí que hubo un cambio notable, ya la gente empezó a dejar los corchos y empezar a hacer colmenas. Y ya es lo que tenemos ahora, ya prácticamente los corchos han desaparecido en su 99,99%. Vale, como todo en esta vida tiene ventajas y desventajas. El corcho era una cosa donde las abejas construían los panales pegados al tronco o las tablas y había que cortarlos, casi destruir la colmena prácticamente para poder sacar la cosecha. Vale, se sacaba mitad del contenido de ese corcho, se exprimía a mano como mucho y no daba mucha cantidad. A lo mejor un corcho bueno te podía dar 6 kilos o litros en este caso, en ese tiempo se medía por litros. Con la llegada de estas colmenas lo que te permite es no solo la manipulación, que puedes abrirla, quitar, poner, aumentar, reducir, puedes controlar el nivel de crecimiento de la colmena, si tiene está afectado por algún parásito, por alguna enfermedad, lo detectas rápido y puedes hacer todos los tratamientos que quieras. Como desventaja tiene que si el apicultor no está muy avesado en el manejo, las manipula no de forma muy natural para la propia abeja. Tiene demasiada facilidad para abrir, cerrar, cambiar y hacer muchas cosas que a la abeja realmente no le gusta. Como características de las mieles de La Palma tenemos la diversidad y la calidad. Tenemos un montón de plantas autóctonas que son muy visitadas por las abejas. Los tajinastes, por ejemplo, algunas retamas. Es que son tantas las que hay que siempre me voy a dejar alguna detrás. Entonces, tenemos la posibilidad de sacar unas mieles multiflorales. En un momento dado, en medio del campo, puede haber un montón de flores al mismo tiempo. Entonces esa miel no está caracterizada por nada en concreto. Sí, o sea, la calidad la tiene, lo que pasa es que no tiene un sabor marcado, ni un color, ni una textura, porque está con muchas mezclas de flores. Pero en otros sitios, como por ejemplo podía ser en la época del castaño, en un tajinaste, por ejemplo, prácticamente el 90 al 95% de la flor que hay en ese momento en el campo es esa sola. Entonces dan las mieles monoflorales, que en Las Palmas tenemos unas cuantas. ¿Vale? Digo, tenemos tajinates, castaños, tederas, por ejemplo, corazoncillo. Característica de alguna de esas mieles, que esas plantas son endémicas de La Palma. O sea, no hay ningún sitio en el planeta que se pueda producir esa miel más que en La Palma, porque es donde único hay esa planta en cantidad como para que la abeja pueda cosechar miel de ella. Entonces, eso aquí no se ha usado nunca en España, digo en España, ni siquiera en Canarias, vamos. Entonces, la formación se divide en dos partes, la incorporación de nuevos apicultores, que normalmente hay mucha gente interesada, lo que pasa es que cuando llega a la hora de la verdad y se enfrenta a la colmena y ve que, bueno, que la picadura duele, que lleva mucho más trabajo de lo que creen, la gente piensa que como yo no lo doy de comer todos los días, pues él se busca la vida. No, la abeja hay que atenderla mucho, hay que cuidarla muchísimo. Ahora, antes no, pero ahora sí. Entonces, mucha gente entra y poca gente queda. Ya lo decía la Biblia, muchos son los llamados y pocos los elegidos. Hay que estar constantemente dando a gente para que siga entrando en el sector, para que no envejezca, para que el sector se vaya renovando. Ya hay una conciencia desde que entra mucho más ecológica, mucho más de respeto hacia el animal y menos de a ver cuánto dinero le puedo sacar a esta caja, que es una de las perdiciones de la apicultura. El pensar cuánto más dinero le puedo quitar, a ver si le puedo quitar 1 kilo más, eso no suele traer buenas consecuencias. Entonces, después está la otra formación, que es una vez que ya tienen algún tiempo de manejo, empezar a subir el nivel, a que vayan manejando con un poco más de responsabilidad, de cariño, de respeto hacia la abeja, de entrarle un poco más hacia cómo es la abeja como animal y cómo puedes hacer para que ella esté mejor. Pensar un poco más en ella y menos en el apicultor. Tradicionalmente el agricultor nunca ha trabajado digamos, en compañía o de la mano del apicultor. Se necesita uno del otro, uno necesita la comida que produce lo que él planta, las abejas, y él necesita la abeja para que le polinice los cultivos. Como ejemplo ponemos el aguacate, por ejemplo, ¿no? Que ahora estamos en un boom otra vez, se están plantando decenas de miles de plantones de aguacates cada año y tienen que caer en la cuenta de que eso necesita que lo polinice alguna abeja o algún insecto. El más cómodo es la abeja, ¿por qué? Porque yo tengo una finca de aguacates, por ejemplo, con 500 plantas y necesito meter allí insectos para que me polinicen. Con lo que está por los alrededores no me alcanza, porque yo ya he arrasado con el entorno, he quitado toda la hierba que hay, toda la vegetación. Entonces tengo que traer insectos polinizadores. ¿Qué tengo a mano? Las abejas, no tengo otro. Cada vez que meto una abeja en la plantación, estoy metiendo entre 20 y 25.000 obreros que van todo el día con un pincelito polinizando de flor en flor.
¿Qué pasa? Que es tanto lo que se está plantando que vamos a necesitar el doble o el triple de abejas que tenemos ahora mismo en la isla para poder atender solo la polinización del aguacate. Y siempre teniendo en cuenta el agricultor, por favor, que tenga mucho cuidado con los pesticidas que usa y sobre todo el momento que lo usa. Cuando una planta está en flor, no ponerle absolutamente nada. Puede esperar los 10 días que dure la floración y ponerlo después.